Usted es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. ¿Por qué se interesó por ese tema y particularmente por la experimentación con animales? Bueno, primero te tengo que decir que buenos días a todos, que me gusta mucho vuestra iniciativa, que es muy chula y espera un poco, voy a bajar un poquito la voz, pero que me dio mucha alegría cuando recibí vuestro mail, ¿vale? Yo eché biológicas porque me preocupaba cosas de la naturaleza en general y porque tuve lo que antes primero y segundo de bachiller tuve un profesor de biología que me mucho y me interesó, ¿vale? Entonces yo sabía que quería hacer biológicas, pero no sabía que quería hacer pues, y yo lo que sí que hice durante la carrera fue ver que me interesaba mucho la biomedicina, las cuestiones para resolver enfermedades y entender por qué se producen ciertas enfermedades, cómo se podría curar. Y después al final me llevó a la experimentación animal, pero ya después de acabar el grado, ¿vale? Ya en otra etapa que se llama doctorado. Y entonces la cuestión es que vi que se requiere la experimentación animal, por ejemplo, para desarrollar fármacos y me tuve que formar en eso, ¿vale? Ha sido director de varias empresas de investigación biomédica como Fibao, Neuronbio o Biofarma. ¿Qué aprendió sobre la experimentación con animales en esas firmas? Bueno, pues como os decía, al final a uno no le gusta utilizar animales porque cuando uno utiliza animales pues ve que pues, sufren y padecen, pero también por otra parte en todos los sitios que tú has nombrado pues lo que nos dedicamos de una forma u otra es a buscar soluciones médicas para los seres humanos, ¿vale? Y también para los propios animales, para tanto los animales como los humanos tomamos medicamentos, tomamos fármacos para estar mejor y para eso se necesita experimentar con animales, ¿vale? Pues tengo que decir que hay tres principios son obligatorios para los que nos dedicamos a hacer experimentación con animales que se llaman las tres R's. Las tres R's vienen de reducción, refinamiento y reemplazo. Reducción es que cuantos menos animales tengas que utilizar, mejor. Refinamiento es que cuanto menos doloroso sea la técnica que tú le aplicas al animal, mejor. Y reemplazo es utilizar otras técnicas, si puede ser, si están disponibles, utilizar otras técnicas que no utilicen animales, ¿vale? Y también os tengo que decir que no cualquiera puede trabajar con animales, sino que necesitas una formación y una especie de carnet, ¿vale? Es decir, el ministerio, la comunidad autónoma, que tiene que habilitar para poder trabajar con animales. No cualquiera puede trabajar con ellos, ¿vale? Además, es creador y director de Arrucon, una iniciativa que busca minimizar el uso de animales en la experimentación científica. ¿Qué es la plataforma Arrucon y cómo puede ayudar a no utilizar animales en la experimentación? Bueno, pues eso es una idea que se nos ocurrió a nosotros en nuestro grupo de investigación. Que no sé si sabéis cómo funcionamos, pero bueno, nosotros trabajamos en la universidad, de repente se nos ocurre una idea, de repente después de trabajar mucho tiempo y intentamos desarrollar un producto, hacer un proyecto de investigación. Entonces, como yo comentaba, yo durante muchos años he hecho experimentación animal. Y la cuestión es que cuando tú utilizas un animal, guardas sus muestras, pues normalmente esas muestras las metes en un congelador, las pones en un armario o en cualquier sitio y las tienes ahí durante mucho tiempo. Y no las tiras porque piensas que, primero, que te ha costado mucho esfuerzo, que un animal ha tenido que sufrir para tener esas muestras y que al final también te han resultado muy caras, porque hacer experimentación con animales es muy, muy caro. Entonces a mí se me ocurrió que esas muestras que tenemos todos los investigadores en nuestros laboratorios podrían ser de utilidad para otros investigadores que trabajen en algo parecido a nosotros. Entonces hemos hecho una especie de Wallapop, pero de muestras de animales. Un Wallapop, pero un poco más sofisticado. De tal forma que yo, por ejemplo, yo trabajo en enfermedad de Alzheimer. Pues si tengo muestras de ratones con Alzheimer y ya no los voy a utilizar más, lo puedo poner a disposición
de otros investigadores que podrían comprar esas muestras igual que Wallapop y utilizarlas en su laboratorio. Y eso supondría que no tendríamos que sacrificar nuevos animales para seguir experimentando. Por eso pensamos que Arrucon va a ser una plataforma que haga que se utilicen menos animales de experimentación. Web Arrucon pone que quieren minimizar la experimentación con animales. ¿De qué modo se proponen conseguirlo? Bueno, pues un poco lo que os contaba, que compartiendo las muestras que tenemos todos los científicos en nuestros laboratorios, pues lo que vamos a conseguir es que se utilicen menos muestras. No sé si sabéis cuántos animales se utilizan para hacer experimentos con animales en España. A principio parecen muchos, se utilizan como 1 millón al año, 1 millón de animales, ¿vale? Bueno, pues todas esas muestras de ese 1 millón de animales pues pueden ser útiles para otros investigadores y no tener que volver a trabajar con animales vivos. ¿Y por qué se usan ratas y ratones mayoritariamente en los laboratorios y qué alternativa hay para no tener que usarlos? Vale, pues muy buena pregunta. Vamos a ver. Normalmente nosotros trabajamos con ratas y ratones por 2 razones diferentes. Las ratas, porque llevamos muchos años trabajando con ratas, es por cuestiones históricas. Entonces conocemos muy bien el animal, sabemos lo que le pasa, sabemos cómo se comporta. Entonces, como tenemos tanta información de ratas, pues seguimos utilizando ratas. Pero lo que más se utiliza son ratones. Del millón de animales que te decía o que decía que se utilizan, más de 1.000 millones son ratones. Y esto es por una razón diferente a la de las ratas. Bueno, es verdad que llevamos más de 100 años trabajando con ratones, pero los ratones los podemos modificar genéticamente. Y eso es muy importante, porque eso nos permite estimular las enfermedades de los seres humanos mucho mejor. Entonces, la razón de las ratas es histórica, la razón de los ratones es porque se pueden manipular genéticamente y hacer derivados de un cambio genético. Pero aparte de eso, como decía, una de las 3 R's es el reemplazo. Y el reemplazo es utilizar otros modelos que no requieran el uso de animales. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, pues tenemos diferentes modelos que asemejan lo que pasa en un organismo, pero sin la necesidad de utilizar animales de experimentación. Hay una nueva ley de bienestar animal. ¿Qué aspectos cambiaría de esta norma para mejorar las condiciones de los animales en los laboratorios? Bueno, te debo decir que hay muchas normas de hace muchos años. En España, desde el año 2005, hay normativa para que los animales se utilicen correctamente para fines científicos y para fines docentes, es decir, para enseñar. ¿Por qué? Porque nosotros en la universidad, yo soy profesor de la universidad, también le tenemos que explicar a los futuros médicos, a los futuros biólogos, a los futuros químicos, que tienen que aprender a trabajar con animales. Por tanto, esos animales se requieren para hacer experimentos científicos y también para enseñar a la gente. Entonces, desde el año 2005 ha aparecido muchísima legislación, muchísimas normas y cada vez las normas van mejorando para que los animales tengan menor sufrimiento y se utilicen de forma más ética. Un estudio citado en la página web del PACMA afirma que 115 millones de animales son utilizados cada año para la experimentación en el mundo. ¿Por qué se usan tantos animales y de qué modo son fiables los resultados de los experimentos que se realizan? Bueno, pues lo primero, tenemos que pensar que si pongamos esos 115 millones de animales en todo el mundo, si son muchos o si son pocos, lo primero. Entonces, si lo comparas, por ejemplo, con los animales que sacrificamos para comer, son muy, muy poquitos. Te pongo un ejemplo. En España, al año, aproximadamente sacrificamos unos 50 millones de cerdos para poder comer, ¿vale? Entonces, estos son 115 para todo el mundo para experimentación animal. O sea, lo primero,
la primera reflexión es que el número no es tan grande como parece en principio, ¿vale? En segundo lugar, tenemos muchísimas enfermedades que todavía no hemos resuelto. Seguro que conoceréis a todos familiares que tengan alguna enfermedad, ¿vale? Para poder investigar, para solucionar esas enfermedades, tenemos que utilizar los animales de experimentación, ¿vale? Cualquier medicamento que os den a vosotros, o que tomen vuestros padres o vuestros abuelos, ha sido experimentado previamente en animales. Y por otra parte, si lo pensáis bien, si por ejemplo alguien de vuestra familia tiene una enfermedad de la que no hay medicamentos, a la que hay un medicamento todavía, y te dicen, tenemos un medicamento nuevo que podemos probar contigo. ¿Qué preferiríais? ¿Que os dijeran que ha sido previamente probado en animales o que no los hubieran probado en animales? Seguramente que lo hubieran probado en animales, porque si ese medicamento, esa molécula, produce efectos secundarios peores en la solución de la enfermedad, pues no, nadie se la tomaría. Y para eso necesitamos hacer experimentación animal, ¿vale? Pero que sepáis que la experimentación animal en la gran mayoría de países se hace de forma muy regular. Es decir, no puede hacerla cualquiera, tienes que tener una licenciatura, un grado, tienes que tener una serie de cursos, te tiene la autoridad competente, te tiene que dar permiso. Cada experimento que tú haces te lo tienen que evaluar. Es decir, a nosotros como científicos no nos levantamos una mañana, se nos ocurre un experimento y esa misma tarde estamos utilizando animales. Para nada. Tenemos que escribir una memoria, enviárselo a un órgano competente que nos lo evalúe, que nos diga si está bien o está mal, qué cambiarían. Es decir, es una cuestión muy regulada, pero es que todavía, desgraciadamente, tenemos que utilizar animales de experimentación porque no tenemos alternativa, sobre todo para el desarrollo de medicamentos. Usted fue profesor en la Escuela de Doctorado Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, con un curso titulado Formación en Experimentación Animal, Reducción del uso de animales en la experimentación. ¿Qué propuesta le hizo a su alumnado en esta actividad? Bueno, pues yo me invitó de verdad a la Universidad de Santiago, pero también universidades, a contar el proyecto que comentaba tu compañera, ¿vale? Nosotros hemos hecho esta plataforma, que además, por una parte, requiere conocimiento en investigación y en experimentación animal, y por otra parte requiere mucho conocimiento informático, porque junto con una empresa hemos desarrollado esta plataforma de intercambio de muestras de animales. Entonces, es la que yo expliqué en la Universidad de Santiago de Compostela y también, como te digo, en otras universidades, para que los científicos la conozcan y la utilicen para que se sacrifiquen menos animales de experimentación. En la web de la Universidad Jaume I, usted afirma: el Comité Ético de Experimentación Animal, aparte de revisar los estándares legales, promueve el uso de métodos alternativos y la reducción del número de animales utilizados y el refinamiento de los procedimientos experimentales. ¿En qué consiste cada uno de los procesos para reducir el número de animales experimentados en su universidad? ¿Cuáles son las principales funciones del comité ético? Vale, pues mira, está muy buena pregunta también. Como os decía, yo como científico, cuando se me ocurre una idea, ¿vale? Si no tengo que hacer experimentación en animales, no le tengo que pedir permiso a nadie, yo lo puedo hacer en mi laboratorio, ¿vale? Eso supone trabajar con células, con tubo de ensayo o incluso con ordenador. Nosotros tenemos un proyecto de desarrollo de fármacos que las primeras etapas, antes de llegar a animales, hacemos todo modelización en el ordenador. Vemos si las moléculas que nosotros diseñamos pueden ser un fármaco o no, ¿vale? Cuando tú vas a hacer un experimento ya en animales, entonces tienes que pasar varios filtros.
Entonces, todos los organismos, todas las universidades en este caso, tienen un comité de ética. Ese comité de ética tú le mandas un montón de documentación, empezando por una memoria del proyecto, donde tú dices qué vas a hacer, para qué lo vas a hacer, y el para qué es muy importante, ¿no? Uno no hace las cosas porque las sabe hacer, sino para resolver algo. Tienes que decir qué animal vas a utilizar, cuántos animales vas a utilizar, qué les vas a hacer a cada animal. Entonces ese comité de ética, que es independiente, se junta, lo estudia y te responde. Y te puede decir, bueno, pues en vez de 10 animales, te da permiso para trabajar con 5. O si te dice que vas a hacer tal método, utiliza este otro método en el que los animales van a sufrir menos. O incluso te pueden decir directamente que no te autorizan a hacer ese experimento y por tanto no lo puedes hacer. Entonces el comité de ética es muy importante porque es un órgano independiente que evalúa lo que proponemos los investigadores es correcto o no de acuerdo a la legislación. Y otra cosa que también quiero que sepáis es que también se experimenta con humanos. Es decir, una vez se han acabado los experimentos en animales y sabemos muy bien lo que les pasa, entonces hay una serie de fases, sobre todo para fármacos, para probar esos fármacos en humanos. Pero para eso previamente tenemos que haber hecho los experimentos con animales. Hemos leído que el 89% de los científicos están a favor de la experimentación con animales. ¿De qué modo convencería a sus colegas de las posibles alternativas a estas prácticas tan habituales en los laboratorios? Bueno, primero decirte que está muy bien que casi el 90% pensemos que esto es como se tiene que hacer, pero que lo que piense el otro 10% da igual. Es que las normas son las normas. Y tú no puedes ir a 200 por la carretera, porque si te pilla la policía, pues probablemente te multará, ¿no? Pues aquí lo mismo, es decir, si tú haces un procedimiento que no corresponde a un animal y te pillan, o una persona que no tiene el carnet para trabajar con animales te pillan, te pueden incluso hasta cerrar el animalario y hasta ponerte una multa de 600.000 euros. Es decir, que poca tontería. Entonces, yo creo que la gente que no está convencida lo estará porque no queda más remedio que ser lo más ético posible para trabajar. Y la pregunta es, ahora 40% estamos de acuerdo, pero igual hace 10 años era mucho menos. Yo creo que la gente poco a poco se va dando cuenta que hay que hacer las cosas bien. Y hay muchas normas y, por ejemplo, antes, afortunadamente vosotros ya no lo vais a vivir, pero antes en los bares se fumaba y todo el mundo fumaba. Cuando lo prohibieron, mucha gente estaba muy enfadada. Ahora, a que no es normal que alguien fume dentro de un bar. Pues al final la gente va entendiendo que es mejor para todos, que es mejor para nuestra salud y por tanto hay que cumplir las normas, ¿vale? La inteligencia artificial abre nuevos caminos en muchos ámbitos. ¿De qué manera se podrá utilizar para reducir el número de animales en los laboratorios o para eliminar totalmente la experimentación animal en un futuro? Bueno, y como os decía, no solo la inteligencia artificial, sino lo que se llaman los métodos in silico, que significa en ordenador, pues nos permiten avanzar mucho. Hace unos cuantos años a ti no te quedaba más remedio que probar ciertas moléculas directamente en animales. Ahora ya no. Ahora hay programas de ordenador y con inteligencia artificial también que te dan muchísima información. Entonces, si yo hace unos años tenía 10 moléculas que las quería probar en animales, o sea, quería probar si funcionaban, las tenía que probar en animales. Ahora puedo probarlas en ordenador y seleccionar la mejor de ellas. Entonces, en vez de 10, pues utilizo una. Pero yo no creo que se pueda dejar de utilizar animales de experimentación por lo que os decía, porque cuando le vamos a dar uno a un ser humano, es muy importante saber que es el medicamento seguro. Y para eso no nos queda más remedio que utilizar animales de experimentación. Lo que sí se han eliminado son algunas aplicaciones. Por ejemplo, antes, cualquier producto cosmético, es decir, de la piel, para belleza, para tal, se probaran animales, hace ya muchos años que la Unión Europea está prohibido. Solamente está, los únicos usos para hacer experimentación animal son para investigación y para docencia, y para nada más.
Si se prohibiera en el futuro la experimentación con animales, ¿cuál sería la mejor alternativa para usted y por qué? Pues yo te digo, no, yo creo que no hay alternativa a hacer experimentación animal y creo que no la va a haber. Pero no, que de la misma forma que no se puede eliminar la investigación en seres humanos, porque entonces no avanzaríamos en las enfermedades, y hay enfermedades muy fastidiadas, hay enfermedades que la gente se muere, que sufre mucho. Entonces nosotros tenemos la obligación de seguir desarrollando medicamentos, aunque tengamos que utilizar animales para investigar, porque hay enfermedades que, como digo, no tienen solución. Por tanto, hay que investigar en animales y en humanos. Lo que tenemos que hacer es investigar lo más éticamente posible y sin hacer el mayor, o sea, sin hacer el daño a los animales o minimizar ese daño, ¿vale? De la misma forma que los humanos el principio es el mismo. Como usted nos dijo antes, se usan millones de animales en la experimentación. ¿Cómo cree que se podría reducir esa cantidad con medidas específicas? Pues mira, de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros en Europa, en la Unión Europea, tenemos una legislación muy restrictiva. Significa que aquí es mucho más difícil hacer experimentación animal que en otros sitios del mundo, ¿vale? Entonces, lo primero es que haya una serie de leyes que nos impiden, o sea, que hagan que los científicos no podamos hacer cualquier cosa, sino que nos ciñamos a una serie de métodos que solamente nos autorizan. Es decir, primero, las leyes nos tienen que decir lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿vale? Para que cualquier científico lo haga lo que le dé la gana. Los científicos normalmente somos gente que tenemos la sensibilidad suficiente para no hacer ninguna barbaridad, pero como cualquier otra profesión, los taxistas, los médicos o no sé, los albañiles, pues también hay gente que necesita tener las normas muy claras para no pasarse de ahí. Y por otra parte, nosotros siempre buscamos los métodos que hagan sufrir menos a los animales. Eso lo hacemos siempre. Por ejemplo, en la plataforma Arrucon que os contaba, ese es su objetivo. Y por otra parte también están los comités de ética, como os decía antes, que te dicen lo que puedes y lo que no puedes hacer, incluso te pueden sugerir aspectos de mejora para que los animales sufran menos, ¿vale? La ética es pues igual que los humanos. Si puedo hacer algo que la persona sufra menos, pues lo haré. No voy a hacer un procedimiento más masivo, es decir, si yo tengo que operarlo, pues si puedo hacer una rajita de 1 centímetro, mejor que una de 5, ¿no? Pues con los animales exactamente igual. ¿Cómo ve el futuro de la experimentación animal en comunidades autónomas como Valencia y Galicia? ¿Y qué deben hacer los gobiernos de estas comunidades autónomas para reducirlo o incluso eliminarlo? Vale, pues mira, lo primero es decirte que en España la legislación no viene directamente de España, sino viene de Europa. Europa es la que pone las normativas de experimentación animal, ¿vale? Y luego cada país tiene que adaptarse a esa normativa. Esto funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, y esto también, como en unos años vas a tener que votar, y la gente, por ejemplo, no le gusta votar porque piensa que no vale para nada las elecciones europeas, pues en las elecciones del Parlamento Europeo, entonces se decide cómo va a ser la experimentación animal en toda Europa. O, por ejemplo, los transgénicos. También tenemos una normativa muy específica en Europa. Entonces, sale una norma en Europa y los países tienen una serie de años, 2, 3 años, para poner las mismas normas en su país, ¿vale? Y una vez la normativa ya es nacional, ya está en España, luego las comunidades autónomas tienen otro tiempo para adaptar sus normas. Pero todas las normas de experimentación animal vienen de la Unión Europea, en otras regiones del planeta son diferentes las normativas. En Estados Unidos la normativa es diferente, en Japón es diferente, pero todas
que lo que hacen es intentar aplicar ese principio a las 3 R's, la reducción, del reemplazo y del refinamiento. Esto, los gobiernos están muy preocupados porque cada vez se utilicen menos animales y porque cada vez los animales sufran menos. Pero como digo, no creo que podamos eliminarlo completamente porque todavía tenemos muchos problemas que resolver. ¿Cómo propone curar enfermedades como el cáncer con modificación biogenética y sin usar animales? Pues ya te digo, es complicado, es muy complicado, pero lo primero que utilizamos, muchas de las células que os contaba antes son células de cáncer. Y utilizamos células de cáncer en nuestros laboratorios porque están inmortalizadas. Es decir, una de las cuestiones que tiene el cáncer es que las células se dividen muy rápidamente y generan muchas células hijas. Y eso para nosotros es muy bueno porque podemos tener muchas células en poco tiempo. Entonces, tenemos muchos modelos de células cancerosas. Y como os decía, son los primeros estudios que se hacen. Pero luego hay que ir necesariamente al animal, y aquí os voy a contar un par de cosas que yo creo que son chulas. Una es que en los últimos, el cáncer, el conocimiento del cáncer ha ido avanzando mucho en los últimos años. Al principio pensamos que es una enfermedad y ahora sabemos que son muchas enfermedades diferentes, que dependen de dónde empiece, qué órgano empiece, qué tipo de célula sea, y conforme vamos avanzando esto, vamos encontrando mejores soluciones, porque nos permite refinar mucho más la utilización de medicamentos y eso hace que la supervivencia cada vez aumente más, excepto algunos cánceres concretos, que la supervivencia es prácticamente cero. Casi todos los cánceres con los que nos enfrentamos, la supervivencia ha aumentado mucho en los últimos años, ¿vale? Y eso es porque cada vez sabemos mucho más del cáncer, y para eso, más que experimentar con animales, lo que tenemos que hacer es investigación, saber las bases de la enfermedad. Y lo último que se está haciendo es que ahora, en muchos casos, ¿habéis visto la peli de Avatar? ¿Vale? Pues la idea es un poco, es una película chula, ¿no? Pero vamos, ahora se hace lo que se llaman avatares, que es, yo tengo un paciente con un cáncer en un hospital y sé la mutación que tiene exacta, que causa ese cáncer, lo que hago es hacer la misma mutación en un animal. Entonces es mi avatar. Y sobre ese animal yo pruebo fármacos para ver cuál es mejor, ¿vale? Y aquel que encuentre que es mejor en un animal es el que le doy luego al humano. O sea, somos capaces de cambiar una base, solamente una letra del ADN, en un animal mediante tecnologías, por ejemplo CRISPR, que no sé si os suena, pero CRISPR es una tecnología de edición que nos permite cambiar solamente una letra y hacer la misma mutación que tiene un señor o una señora, y probar sobre eso los medicamentos. Eso se llama la... Y luego también deciros que cuando empezamos a experimentar con humanos, es decir, cuando ya han pasado todas las fases en animales y tenemos un fármaco que queremos probar en humanos, en principio se prueban voluntarios sanos y jóvenes, es decir, gente que está sana y que probamos primero que ese fármaco es seguro o no seguro antes de ir a pacientes, excepto en el cáncer. Como el cáncer, si tú te esperas, la gente puede morirse, pues muchas veces se experimenta directamente, no se hacen testes de seguridad, sino que directamente esos fármacos se prueban en humanos enfermos para evitar que avance la enfermedad. Por tanto, en el caso del cáncer, no es que no vayamos a utilizar animales, es que incluso utilizamos directamente pacientes por la gravedad del asunto. ¿Cuáles son los principales sufrimientos de los animales con los que trabaja y de qué modo se ha avanzado desde que usted comenzó a experimentar? Bueno, pues los experimentos, el sufrimiento puede ser de todo tipo, igual que los seres humanos. Lo que pasa es que, como muy bien dices, se ha avanzado muchísimo el bienestar animal desde que yo empecé. Yo empecé hace muchos años también, os tengo que decir. Yo empecé a investigar formalmente en el año 97. O sea, que fijaos, han pasado muchísimos años desde entonces. Cuando yo empecé a investigar no había ninguna normativa para trabajar con animales. Tú podías hacer con animales lo que quisieras. Y eso no está bien, eso no está bien. Y en el año 2005 es cuando cambió todo.
¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora para sacrificar a un animal, pues se utilizan métodos de sedación que son mucho menos dolorosos y que el animal no se entera. Mientras que antes, cuando yo empezaba, tú tenías que sacrificar a un animal y lo sacrificabas como querías. Había muchas formas. Y en algunos de ellos veías que el animal sufría. Teníamos otras técnicas para sacrificar al animal. Ahora se anestesia. Pues como cuando, no sé, cuando tienes que operar a alguien, ¿no? No tiene sentido a estas alturas que una persona sufra una operación con todos los métodos de anestesia que tenemos, o con los animales igual. Lo que sí que tengo que decir es que, por ejemplo, hay casos en los que tú tienes que replicar los síntomas de la enfermedad, ¿no? Y entonces, y queda más remedio que ese animal sufra. Lo que tenemos que hacer es que sufra lo menos posible, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro trabajo, en el trabajo de mi laboratorio, que trabajamos en Alzheimer, lo que hacemos es que a los animales se te olvidan cosas, ¿vale? Entonces, utilizamos técnicas para producirle problemas en el cerebro de memoria. Pero es que no hay otra forma. Si queremos buscar fármacos para una enfermedad como el Alzheimer, necesitamos tener animales que pierdan la memoria, ¿vale? Entonces, pues, ha cambiado muchísimo y ha cambiado a mejor. Ha cambiado a mejor porque ahora los animales se utilizan mucho menos, sufren menos, y el trabajo de los científicos es más complicado, pero bueno, es una responsabilidad hacer las cosas bien. ¿En qué partes del mundo es más abundante la experimentación con animales y qué diferencias hay entre los países? Pues depende de los países. Hay países, bueno, yo no me conozco la legislación de todo el mundo, pero por ejemplo, los países más avanzados tienen normas más estrictas de experimentación animal, ¿no? Pero cada país es soberano de hacer la experimentación animal como él crea conveniente. A nosotros la legislación es europea. Todos los países miembros de la Unión Europea tenemos que cumplir la misma legislación. Pero por ponernos un ejemplo, en Estados Unidos ya contabilizan los ratones. Los ratones no los cuentan como experimentación animal, cuando es el modelo más utilizado. Entonces, cada país lo hace como cree conveniente. Los países menos avanzados, pues supongo que tendrán normativas menos estrictas de experimentación animal. Pero cuanto más controlado esté esto, mejor para todos. Si le damos la vuelta a la tortilla, ¿de qué modo podrían usarse los medicamentos para humanos también para curar animales? Claro, esto está muy bien, esto es lo que os decía antes. Muchas veces nosotros desarrollamos medicamentos en humanos que pueden ser utilizados en animales, pero en la mayoría de los casos los medicamentos de animales son solo para animales. Y eso requiere también una experimentación animal y requiere hacer todas las investigaciones en animales, porque ellos tienen unas enfermedades que no son las nuestras y queremos que nuestros animales no enfermen. Y para eso, tanto nuestras mascotas como los animales, pensar en los animales que comemos, ¿no? Pues esos animales deberían estar muy, muy sanos, porque al final, si no, el problema nos va a repercutir también en nosotros. Entonces, hay un gran desarrollo de medicamentos en animales, solamente para animales, y para ello se requiere, claro, experimentación animal.